Les saludamos cordialmente de parte del Instituto Estatal de las Mujeres y les damos la bienvenida al panel Análisis sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el contexto actual, un proyecto que surge en el marco del Día Internacional de la Despenalización del Aborto, con el fin de enriquecer el debate sobre el derecho a decidir. A continuación, cedo el espacio virtual a nuestra presidenta ejecutiva Marta Cecilia Reyes, quien dirigirá un mensaje. Ceci, ¿tu micrófono? Muy bien portada. Listo, ¿se escucha? Ahí está bien. Así Muy es. bien, pues muy buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidas a este importante panel y muchísimas gracias a quienes nos acompañan y participan en él el día de hoy. De verdad, es un momento muy especial para el Instituto Estatal de las Mujeres. Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres a lo largo de todo su ciclo vital deben ser una garantía como condición indispensable para ejercer su derecho a la salud integral. Esto requiere garantizar que puedan hacer efectivas sus decisiones en el ámbito de la sexualidad y la reproducción. Las mujeres, niñas y jóvenes tienen derecho a estar informadas sobre métodos anticonceptivos, sobre maternidades libres y deseadas y a la interrupción legal del embarazo y acceder a los recursos para vivir una vida digna, con igualdad de oportunidades, exenta de violencias. El desconocimiento generalizado legal sobre el aborto limita los derechos de las mujeres. Recordemos que en nuestro país hay cientos de casos de mujeres que han sido criminalizadas por aborto, inclusive por la ocurrencia de abortos espontáneos. Otro aspecto es el alto índice de muertes maternas por abortos clandestinos, practicados en condiciones insalubres e ineficientes, así como el alto número de embarazos adolescentes, muchos de ellos producto de violaciones. El aborto es un tema personal, pero la población en general y en particular las mujeres tienen derecho a estar informadas sobre maternidades libres y deseadas. Necesitan conocer la información relacionada con el tema y las opciones de atención una vez que han decidido la interrupción del embarazo. Deben acceder a los recursos para vivir una vida digna, con igualdad de oportunidades, exenta de violencias. Una vida en la cual la sexualidad y la reproducción se ejerzan desde la autonomía y desde la libertad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó la obligación de las instancias de salud a dar atención a víctimas de agresión sexual y resolvió que la negación de servicios por aborto por violación representa una vulneración a los derechos humanos de niñas y mujeres. Además, en mayo de 2019 reconoció el derecho a la salud como un causal para poder interrumpir el embarazo, determinando que negar el aborto por razones de salud viola los derechos reproductivos de las mujeres. Reiteramos la necesidad de que la salud integral, pero principalmente la salud sexual y reproductiva, como parte de los derechos humanos universales, ocurra para millones de mujeres, en especial para las más pobres, las más jóvenes, para quienes son inmigrantes o desplazadas, para aquellas que habitan en zonas rurales o zonas urbanas en pobreza, para mujeres de distintas razas, etnias o para quienes tienen capacidades diferentes, entre otras. Daniela, Verónica, Alex, Greta, este es su espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ceci. Definitivamente, como nos comentas, es un tema muy importante que tiene que ver con derechos a la salud sexual y reproductiva y especialmente derechos de las mujeres. Como ya bien nos comentó también Ceci, vamos a tener unas personalidades en este panel muy importantes. Son integrantes de diferentes organizaciones que trabajan el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, como Verónica Cruz de Las Libres, Daniela Tejas de Fondo María y Alex Ali de Gire. Permítanme presentarles brevemente a nuestras ponentes. Verónica Cruz es trabajadora social, fundadora del Centro de Información en Salud Sexual y Reproductiva, Las Libres AC, organización desde la cual ha continuado su trabajo de defensa de los derechos sexuales y reproductivos como acompañante, centrando sus esfuerzos en la descriminalización y desestigmatización social del aborto. Fue premiada en el año 2006 como defensora de los derechos humanos por la organización internacional Human Rights Watch por su trabajo de defensa de los derechos sexuales y reproductivos, particularmente el acceso al aborto de las mujeres en Guanajuato. Impulsa la construcción y formación
de redes de acompañamiento en México y otros países, y también participa en procesos de investigación en la eliminación del estigma asociado al aborto a nivel global. Por otro lado, también vamos a tener a Daniela Tejas, que estudió la carrera de Ciencias Políticas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, donde cofundó la organización estudiantil Cuarta Ola, que busca crear espacios de diálogo entre la población joven universitaria acerca de la agenda feminista. También es cofundadora de la colectiva Justicia Sexual, la cual se dedica a fomentar la educación sexual con base en la justicia y el placer. Participa en la Marea Verde MX, haciendo movilización a favor de la despenalización social del aborto. Daniela es parte del Grupo Asesor de Sociedad Civil de ONU Mujeres y del Fellowship Movement Makers, de la Red Nacional de Fondos de Aborto. Daniela Tejas Míguez es co-coordinadora del Fondo María en Balance AC. Se encarga de las relaciones públicas y la movilización de recursos, además de desarrollar campañas y estrategias de movilización social para hablar orgullosamente de aborto y sexualidad, y hace incidencia política para hacer realidad la justicia reproductiva en México. Y finalmente, pero no menos importante, vamos a tener también a Alex Ali Méndez Díaz, licenciado en Derecho por la Universidad Regional del Sureste AC, en el estado de Oaxaca, maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene experiencia en litigio en juicios de amparo por violaciones a derechos humanos. Ha postulado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en casos relevantes para formar criterios sobre derechos de la población LGBTI y derechos reproductivos de las mujeres. También ha impartido conferencias y talleres en materia de derechos humanos y publicado algunos artículos sobre igualdad y no discriminación. Actualmente es coordinador de documentación y litigio de casos en el Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE. También es asociado y director de litigio en México Igualitario, Derribando las Barreras AC. Como verán, tenemos invitadas e invitados sumamente especiales el día de hoy. Yo creo que todas y todos hemos escuchado las palabras interrupción voluntaria del embarazo, interrupción legal del embarazo o aborto. Hoy platicaremos un poco sobre los mitos alrededor de este tema y por qué se considera una pieza clave en los derechos humanos, especialmente de las mujeres. En esta ocasión vamos a comenzar platicando sobre el contexto actual. ¿Cuál es el panorama de ahorita? Platícanos un poco, Vero. ¿Por qué hablar del aborto como un derecho? Tu micrófono, Vero. Ya. Gracias por la presentación y gracias por la invitación, y creo que es súper bueno que el instituto haya organizado este panel, y bueno, un gusto y un placer compartir la mesa con Alex, con Daniela, contigo, Greta. Efectivamente, el contexto actual del aborto en México tiene diversas expresiones, diversos momentos. A mí me gustaría resaltar en estos minutos, en estos primeros minutos, como tres aspectos. Primero, la interrupción legal del embarazo, vía causales, específicamente violación, porque es la que tenemos en todo el país. El tema de la descriminalización, como todos estos procesos, primero de criminalización y en dónde vamos hoy en la descriminalización no solo penal, sino social, y en el tema del acompañamiento, que es como el boom actual en nuestro país, con múltiples redes de acompañamiento por todo el país que han ido exponencialmente haciendo que se vaya hablando del aborto, que más mujeres vayan accediendo al aborto y que la despenalización social sea un poco más rápido. Incluso creo que vamos rebasando por ambas partes a los legisladores que quieren como quedarse atrás, hablemos de los nacionales o de los locales, en no legislar, en no hacer su quehacer, porque tampoco es que les estemos pidiendo nada extraordinario, solamente estamos exigiendo que cumplan con su quehacer en la garantía de los derechos, en este caso del derecho de las mujeres a un aborto. ¿Por qué hablar del aborto como un derecho de las mujeres? ¿Y por qué para nosotras, desde hace 20 años, hemos venido construyendo ese espacio para la vivencia de los derechos y del derecho al aborto de manera particular? Porque es el derecho más íntimo, más personalísimo de las mujeres, donde incluso el Estado no tendría que intervenir en la decisión de las mujeres. Lo que el Estado tiene que hacer es proporcionar toda la información, es decir, que no sea penalizado, que sea legal, que estén los servicios adecuados
que haya información, pero no tendría que intervenir en la decisión de las mujeres. Pero mientras eso ocurre, fuimos generando las mujeres, las organizaciones, las feministas, redes de acompañamiento para que las mujeres pudieran vivenciar el derecho al aborto en espacios seguros, de forma acompañada y en muchos casos incluso gratuitos. Entonces, es sumamente importante hablar de cómo cada una de las mujeres que va accediendo a abortos seguros va teniendo la vivencia de los derechos. Cuando el aborto se vive como un derecho, casi siempre se va a ir eliminando el estigma. ¿Y eso qué va haciendo? Que la población vaya hablando de un tema que antes era mucho más penado hablar de él, era silenciado, daba vergüenza. Entonces, cada una de las mujeres que va vivenciando ese aborto como un derecho ya va eliminando toda esta serie de mitos que nos han creado, que mayoritariamente la Iglesia ha puesto en el imaginario, en lo simbólico, para que la gente ni siquiera sepa o ni siquiera investigue o ni siquiera se informe sobre lo que sí es un aborto y sobre lo que no es un aborto. Entonces, rápidamente quisiera hablar sobre estos tres aspectos del contexto. Desde hace 20 años hemos luchado en el movimiento porque exista esta maravillosa norma 046 que hoy tenemos en el país, ¿no? Desde hace 20 años tratar de que al menos este país garantizara a las mujeres víctimas de violación abortos legales era bastante, aunque los códigos penales estén desde los años 70, esa causal esté desde los años 70, hasta hoy todavía es casi imposible que la mayoría de las mujeres accedan a servicios seguros, públicos, gratuitos en los hospitales públicos por el delito de violación. Entonces, esta norma tiene primero un primer momento en 2009, resultado de un caso paradigmático que pasó en este país, como desafortunadamente siguen pasando casos de niñas víctimas de violación donde se les niega el aborto legal, hasta llegar a la norma 046, donde, como sabemos, se quitaron esas tres barreras que en la vida real y cotidiana de las mujeres era muy difícil acceder a los servicios de aborto legal. Se les obligaba a que las mujeres interpusieran una denuncia, casi tenían que comprobar que ese producto era de violación, se tenía en algunos estados incluso que autorizar el Ministerio Público o el juez para ese aborto legal. Hoy esa norma derriba todas esas barreras y cualquier mujer puede ir a cualquier hospital público para acceder a estos, basta con su palabra, con su dicho. ¿Cuál es el problema que hoy tenemos para que la mayoría de las mujeres accedan? Yo veo tres. Uno, la famosa objeción de conciencia. Me parece que es un problema muy serio que tenemos hoy en el país para que la mayoría de las mujeres no accedan hoy a los servicios, es que la mayoría de los médicos se declaran no objetores. Ni siquiera tienen que comprobar si son objetores o no. Es muy importante decir y que todo el mundo sepa que la objeción de conciencia sí puede ejercerse de manera individual, pero no institucional, es decir, los hospitales tienen que garantizar. Y más aún, los médicos, cuando se declaren objetores de conciencia, tendrían que garantizarle a esa mujer información y dejarla en otras manos donde sí le pueden interrumpir el embarazo. También una cosa que derribó la norma 046, un obstáculo de la vida real, es el tema de las niñas, ¿no? Antes necesitaban las niñas ir con tutores, las niñas y las adolescentes, para poder acceder a los servicios de aborto legal. Hoy no, hoy solamente de 10 a 12 años, después de esa edad, las niñas y las adolescentes solo basta con su decisión, no tienen que ir con los tutores para que les autoricen esta decisión, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque, como sabemos, en la vida real de este país, la mayoría de las niñas víctimas de violación, normalmente el agresor está en su casa, ¿no? Puede ser el papá, el padrastro, el hermano, el abuelo, etc. Entonces, yo creo que hoy en donde tenemos que focalizar los esfuerzos en luchar para que la norma 046 sea accesible es en impulsar que la Secretaría de Salud a nivel federal y en cada uno de los estados exista una campaña nacional
para que toda la población, pero de manera particular las mujeres y las niñas, se enteren de este derecho y cómo acceder a él de forma fácil, ¿no? Como es la norma 046. Pero también una campaña interna en los hospitales, en todos los hospitales, donde los médicos todos sepan que tienen esta obligación y que no les sea fácil salirse o seguirse saliendo con este tema de ser objetores de conciencia. El segundo tema rápidamente que quiero es sobre el tema de la criminalización y descriminalización. Antes del 2000 no es que no hubiera mujeres criminalizadas por aborto, por delitos relacionados, más bien no sabíamos, ¿no? No teníamos datos. Tenemos datos a partir del 2000 para acá y mayoritariamente, bueno, recogidos los datos oficiales por organizaciones interesadas en saber qué pasaba con la criminalización por el delito de aborto y los delitos relacionados con el aborto. ¿Cuáles son los delitos relacionados con el aborto? Mujeres que han tenido, como ya decía la directora del instituto, incluso abortos espontáneos, partos prematuros o emergencias obstétricas. Ninguna de estos tres eventos son delitos. Sin embargo, las mujeres hoy es así, están en prisión. Nosotras tenemos el dato oficial, no quiere decir que sea las únicas, más bien son los únicos datos que pudimos acceder, de 200 mujeres hoy en prisión por delitos relacionados con el aborto, sentenciadas por homicidio en razón de parentesco, por filicidio, por infanticidio, por omisión de cuidados. Nuevo León, por cierto, tiene todos esos delitos juntos, ¿no? Entonces, me parece sumamente importante en qué vamos en el tema de la descriminalización. No hay de otra, aunque sabemos y existe ya una amnistía para que las mujeres criminalizadas por el delito de aborto y delitos relacionados puedan salir de prisión, aunque va a beneficiar a muy pocas mujeres. Ahora no nos vamos a meter a las entrañas de esa ley que va a servir para casi nadie, hablando de aborto. Sí es interesante que vayamos caminando y sobre todo creo que la responsabilidad la tenemos el movimiento porque nos toca ir mucho más rápido haciendo que el imaginario social cambie en relación a este tema. Es que se tiene que eliminar el delito de aborto de los 33 códigos penales del país, porque mientras el delito exista, pues siempre va a haber la posibilidad de la criminalización contra las mujeres. Entonces tenemos que trabajar en cada uno de nuestros congresos locales, o bien ojalá existiera y hubiera la voluntad política de Morena del Código Penal único que no llevara al delito de aborto. Ahora, en el tema del acompañamiento y la legalización, en el tema de la legalización no me voy a meter porque seguramente tanto Daniela como Alex hablarán específicamente de ello, lo que ya todo mundo sabemos, pues que solo Ciudad de México y Oaxaca tenemos legal el aborto hasta las 12 semanas por decisión de las mujeres, y este país tiene 12 años atrasado en al menos homologar, ya debió por recomendaciones de CEDAW desde hace 10, 12 años o desde que está la legalización en Ciudad de México, debió haber homologado a todo el país, al menos tener legalizado el aborto hasta las 12 semanas de gestación, pero bueno, tampoco hemos logrado eso, solo tenemos 2 estados. Y en el tema del acompañamiento, termino con el tema del acompañamiento, que es todo este proceso de acompañar con información, con consejería, con físicamente, con proporcionar la casa para que todas las mujeres que así lo decidan puedan acceder a abortos seguros a este evento. El aborto es un evento natural en la vida de las mujeres, en la vida reproductiva de las mujeres. Hoy está cargado de una negatividad, de un estigma asociado al aborto, y es el que estamos derribando, queremos derribar con el acompañamiento, es decir, no solamente atender mujer por mujer que resuelva su problema de aborto, sino cómo vamos logrando que la sociedad acompañe socialmente a las mujeres que deciden interrumpir embarazos no deseados, deje de juzgar a las mujeres que abortan, acompañe socialmente para poder ir cambiando esta norma social y vuelva a ser el aborto lo natural, el evento y el proceso natural a la vida de las mujeres, como siempre fue, como siempre ha sido y como tendría que ser. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Vero. Yo creo que nos das un recorrido como bastante amplio
de ver cómo están las cosas en este momento, ¿no? O sea, podemos observar que afortunadamente han habido cambios, definitivamente. No los suficientes, pero sí significativos, ¿no? Y eso también es claro, muy importante. Daniela, fíjate que me gustaría preguntarte, hicimos por medio de Instagram y de Facebook una encuesta en la cual les preguntábamos qué estigmas o qué mitos conocían sobre el aborto. Primero, si creían que habían mitos, la mayoría, todo el mundo nos dijo que sí, y les preguntamos qué mitos, ¿no? Nos decían, por ejemplo, que te hace estéril, que el aborto es un método anticonceptivo, que la clandestinidad es igual a muerte o que las mujeres que abortan se vuelven infértiles. ¿Qué nos puedes platicar un poco sobre el tema de los mitos, del estigma en relación al aborto? Como ya bien nos planteaba Vero, sabemos que lo hablamos desde la cuestión del derecho, ¿no? Entonces, ¿por qué habrán como tantos prejuicios en relación a esto? Muchas gracias, Greta, y muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta, estamos muy contentas desde el Fondo María en participar y en seguir conmemorando este 28 de septiembre, que para nosotras es una celebración de las decisiones de las mujeres, de la libertad, de la autonomía. Y bueno, qué bueno que me mencionas estos mitos, porque creo que mucho del trabajo que el Fondo María ha hecho a lo largo de estos años, no solamente es como fondo de aborto apoyar a que mujeres de todo el país se trasladen a la Ciudad de México para acceder a aborto legal y seguro, y brindar ese acompañamiento en el proceso, sino también mirar mucho la despenalización social y los estigmas que hay. Y creo que voy a responder estos mitos y también voy a decir algunas otras cosas que me parecen importantes para desmontar, que puede parecer que no están directamente contestando, pero a mí me parece que tenemos que hablar de todo este panorama para poder responder. Entonces, me gustaría empezar diciendo que creo que como decía Vero, se ha instalado, o sea, está muy instalado no solamente en México, sino a nivel regional, a nivel mundial, pues muchas ideas y muchos mitos alrededor del aborto que tienen que ver con que el aborto es un evento reproductivo que separa la sexualidad de la reproducción, ¿no? Entonces, específicamente eso para las mujeres es muy problemático para muchas instituciones porque se ve la sexualidad siempre ligada a la reproducción y entonces tenemos esta idea de que es mujer es sinónimo de madre, ¿no? Y entonces cuando está el aborto, cuando están los métodos anticonceptivos, cuando está como vivir otra clase de sexualidad que, por ejemplo, no sea la heterosexual, entonces como que se rompen un poco esos paradigmas de que mujer es sinónimo de madre y entonces ahí empiezan muchos problemas. Y creo que esto también responde a una lógica de pensar el aborto como algo lejano, como algo que le pasa a ciertas mujeres lejos, ¿no? Como de nosotras, de nosotros, y no, la realidad es que el aborto es una experiencia sumamente común, como bien decía Vero, es un evento que al menos en México sucede alrededor de entre 725,000 y 1,000,000 de abortos voluntarios al año, según cifras del Instituto Guttmacher. Y según el Consejo Nacional de Población, le sucede a 1 de cada 5 mujeres en edad reproductiva han tenido al menos un aborto. Entonces, creo que muchas veces, como decimos cifras y damos datos, y como que falta ahí un poco conectar qué significa eso, ¿no? O sea, qué significa 1 de cada 5. Y yo siempre invito a las personas a pensar que se pongan a ver en sus familias, en sus lugares de trabajo, en sus escuelas, o sea, en donde están, cuántas mujeres hay y probablemente muchísimas de ellas han tenido al menos un aborto. Entonces creo que como pasa también por empezar a ver nuestros propios círculos, nuestras propias vivencias y experiencias. Y en ese sentido, me parece muy importante esto que hablan de
que el aborto puede dejar a las mujeres infértiles. Y ahí creo que hay varias cosas. Una, creo que la tecnología ha avanzado muchísimo, la medicina ha avanzado, la ciencia ha avanzado, y no estamos en el mismo contexto ahora que hace 30 años, ¿no? Como en donde el método para hacer abortos era un legrado, que, ¿no? Como siempre me gusta decir que un legrado no es sinónimo de aborto, ¿no? O sea, un legrado es un método para hacer abortos que es sumamente, pues, peligroso en el sentido de que es muy, o sea, la intervención es complicada y entonces como que nos quedamos mucho ahí. Y creo que hace falta mucha capacitación y mucha información para entender que los métodos actuales de aborto son sumamente, pues, o sea, son ambulatorios, no son complicados, son muy seguros y que, ¿no? Como ahora tenemos la tecnología del aborto con medicamentos que hace, no, como 50 años no teníamos, y esa tecnología lo que hace es que permite que las mujeres como que tengan mucho menos riesgos, ¿no? Como decía. Entonces, la prueba de que justo no causa infertilidad es que las mujeres regresan a tener periodos menstruales, y cuando una mujer tiene un aborto le decimos que, ¿no? Como cuando tenga el ultrasonido o cuando se termine, digamos, ese proceso, tiene que usar métodos anticonceptivos si no se quiere embarazar de nuevo, porque justo regresa su fertilidad. Entonces es como una muestra muy tangible de que claramente no causa infertilidad, ¿no? Pero sí creo que es un miedo, y creo que como hace falta mucha información y muchos espacios donde hablarlo para justo poder desmitificar estas cosas, ¿no? Y además de eso, además de poder hablarlo, como también falta mucha capacitación en las escuelas de medicina para que, ¿no? Como las y los médicos se capaciten en estos nuevos métodos que son seguros, y que se entienda que si tú quieres ser ginecólogo o ginecóloga, el aborto es parte de las cosas que vas a tener que hacer, porque el aborto es parte de la justicia reproductiva, de los derechos sexuales y reproductivos y de los eventos reproductivos que una mujer o una persona con útero puede tener, ¿no? Entonces, como que todos estos eventos reproductivos, ¿no? Como el ejercicio de la sexualidad, partos, abortos, como abortos espontáneos, no, como todo esto es como justo parte de la sexualidad. Y luego justo hablando de métodos anticonceptivos, con este mito que mencionas de que el aborto se use como un método anticonceptivo, por definición un método anticonceptivo es un método que se usa para no quedar embarazada. Entonces el aborto pues no puede ser un método anticonceptivo porque justo el aborto es una solución a un embarazo no deseado. Entonces pues no, como por definición no se puede. Pero justo en el contexto de muchísimos prejuicios, como que hay esta idea de que, para empezar, como el aborto es el último recurso, ¿no? Como que tienes una chance en tu vida, si es que bien te va, y que como no vas a tener más de eso, y entonces creo que pensar que los métodos anticonceptivos, como van de la mano del aborto, ¿no? Para justo ese ejercicio de la sexualidad y separar la reproducción de la sexualidad, es sumamente importante. Y ya para terminar, me gustaría hablar justo de esto que hablas de la clandestinidad, que es como sinónimo de seguridad. Como ya bien mencionaba, la seguridad tiene que ver con que el aborto no ponga en riesgo tu salud o tu vida. Y la clandestinidad es, digamos, un término que tiene que ver con la legalidad, ¿no? O sea, la clandestinidad es que está al margen de la ley. Pero justo como dice Verónica, con toda esta nueva tecnología del aborto con medicamentos, hay muchísimos abortos que son clandestinos, que están al margen de la ley, pero que aún así son seguros porque están utilizando esta tecnología. Entonces, como bien mencionaba Vero, estamos, ¿no? Como adelantándonos a lo que el Estado puede garantizar, y eso no está bien, y por eso es que estamos demandando aborto legal, seguro y gratuito, no solamente este 28 de septiembre, y decir que justamente, aunque muchísimas activistas feministas que dan acompañamiento estén
pues llenando estos vacíos del Estado, aún así es una demanda que se necesita, ¿no? Y que no podemos quedarnos ni solamente con la ley de la Ciudad de México, ni solamente con que 2 entidades tengan esta despenalización parcial, sino que justo estamos buscando que se saque del Código Penal para poder tener un contexto en donde no tengas que tener muchísimos obstáculos para acceder a este procedimiento. Entonces lo dejo ahí, pero por supuesto me encantaría poder seguir como dando información y revisando estos mitos, porque es muy importante como para este tema de la despenalización social. Muchísimas gracias, Daniela. Yo me quedo mucho con esto que mencionas, que aunque los abortos sean clandestinos, pueden ser seguros, ¿no? Porque a veces escuchamos o es también un mito que se reproduce incluso entre quienes trabajamos los temas de aborto, ¿no? Como esto de clandestinidad igual a muerte o inseguridad, cuando sabemos que no necesariamente es así, ¿no? O sea, actualmente hay muchos métodos y aunque sean métodos caseros, que podamos decirlo, o sea, que los puedas hacer en tu hogar, pues son métodos avalados por la OMS, o sea, por muchas investigaciones que nos han demostrado que es una forma bastante segura de ejercer este derecho. Muchas gracias. Y Alex, platícanos un poquito, ¿por qué crees que este tema ha tomado mucha relevancia últimamente y en especial en la cuestión legal, ¿no? Cada vez vemos más estados que le entran un poco a discutir o a debatir este tema, cosa que quizá antes no era tan notorio. ¿Cómo lo ves tú? Sí, pues primero, muchas gracias por la invitación. Desde Gire estamos muy contentos de poder participar en estos espacios para hablar justo de esta transformación del discurso, de esta modificación de la forma en que tanto las mujeres, las instituciones, los jueces y juezas han modificado o han iniciado a hablar de una forma distinta sobre aborto, sobre despenalización, sobre derechos de las mujeres. Creo que es muy importante que nos enfrentamos a un paradigma distinto en materia de derechos humanos. Creo que es muy importante hablar de cómo se ha ido desestigmatizando el tema del aborto, cómo es cada vez más común, ¿no?, que las mujeres hablen de lo que es el aborto, en las escuelas se puede hablar. Y en Gire tenemos, digamos, un mandato específico o una preocupación sobre la transformación del marco jurídico para hacer el aborto un servicio de salud reproductiva accesible para las mujeres, en un ambiente de legalidad y seguridad que no implique un riesgo de criminalización. Y esto se realiza a través de distintos enfoques, ¿no? Trabajamos con legisladores, legisladoras, estuvimos muy cerca del proceso en Oaxaca, trabajamos con Secretaría de Salud brindando información, trabajamos litigando también, acompañando a mujeres desde el punto de vista legal, garantizamos también el acceso a un aborto legal y seguro cuando se enfrentan a barreras para acceder en las entidades federativas. Y trabajamos pues también de cerca de las mujeres en los acompañamientos también psicológicos cuando esto se requiere y pues todo esto nos ha llevado a plantearnos diversas preguntas sobre este tema en el marco de derechos humanos. Y creo que me gustaría iniciar con algo que comentaba Vero hace rato, ¿no? Como decir, el aborto no lo inventó el derecho y no lo va a detener una norma restrictiva. Eso es súper importante, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de la descriminalización o la despenalización o la legalización, se tiende a creer que lo que se transforma en el derecho en automático va a cambiar la realidad y me parece que no es así. Antes de que el aborto fuera un delito, pues las interrupciones ya sucedían por distintos motivos, espontáneos, voluntarios, por causales, y va a seguir sucediendo independientemente de cómo el derecho lo trate, ¿no?, desde el punto de vista legal. Aquí lo importante y la pregunta que desde Gire queremos poner en el centro es ¿cuál es el papel del Estado frente a este fenómeno? ¿Qué le corresponde? Le corresponde hacer juicios de valor respecto de si está bien o si está mal, le corresponde cuestionar por qué la mujer lo quiere hacer, le corresponde dar entrada a una visión específica desde el punto de vista moral y religioso. Creo que la respuesta es por supuesto que no, ¿no? Quienes trabajamos en materia de derechos humanos y quienes trabajamos en el tema de acceso a un aborto legal y seguro, tenemos muy claro que la decisión corresponde al ámbito de la autonomía de las mujeres y que desde ahí es donde el marco jurídico debe abordar este fenómeno, ¿no? Es decir, seguramente hay muchas personas que puedan estar a favor o en contra y pues la opinión de cada quien por supuesto es válida. El punto es que
esas opiniones basadas a veces en estereotipos, en estigmas, en cuestiones morales y religiosas, no puede ser el papel del Estado, no puede ser la opinión del Estado frente al fenómeno del aborto. Al Estado le corresponde garantizar el acceso desde una perspectiva de derechos humanos, respetando la autonomía de decisión de las mujeres. Y a partir de esta visión sobre el aborto, hemos construido diversas estrategias legales justo para llegar también a esos espacios en donde comúnmente el debate de aborto no llegaba, ¿no? Creo que ahora pues es mucho más fácil, justo el movimiento feminista lo trae cada vez más presente y lo hace visible en los espacios como este, ¿no? Y creo que como tú lo decías, pensar espacios como este de un instituto de las mujeres hace 10, 15, 20 años, incluso hace 5, creo que estaríamos en otras condiciones, ¿no? No sé si habría estos espacios. Pero también nos dimos cuenta de que desde el punto de vista judicial, estos casos, como también lo decía Vero, comunes de negativa de acceso al aborto, no estaban siendo visibilizados como una violación a los derechos de las mujeres, ¿no? Como que se quedaban ahí en la clandestinidad o pues simplemente asegurar que tuviera el acceso y no había más allá otras consecuencias desde el punto de vista jurídico para las autoridades o desde el punto de vista legal visibilizar cómo estas normas creadas desde el Estado y sobre todo desde el derecho penal implican un obstáculo para el ejercicio de estos derechos. Entonces, esta pregunta creo que es fundamental. ¿Quién decide frente al tema de la interrupción del embarazo? ¿Le corresponde al médico? ¿Le corresponde al legislador? ¿Le corresponde al director de un hospital? ¿O le corresponde a las mujeres? ¿No? Y creo que ahí la decisión, por supuesto, es que esto es una decisión en el ámbito de autonomía de los derechos de las mujeres. Y desde GIRE nos preocupamos por visibilizar esto en el ámbito jurídico. Porque eso, cuando asumimos que el papel del Estado es garantizar el acceso a un aborto legal y seguro, esto tiene consecuencias de distintos ámbitos, ¿no? Y creo que nos hemos centralizado en GIRE en poder potencializar este cambio del discurso. Y lo que hemos hecho es justo cuestionar estos derechos, o más bien traer a la mesa todos los derechos que se encuentran involucrados en la toma de decisión de las mujeres para acceso a un aborto legal y seguro. Y cómo estos derechos están conectados con la propia Constitución Federal y los tratados internacionales. Es decir, es algo que no está en el ámbito totalmente de decisión de los poderes legislativos y eso es muy, muy importante y ni siquiera de los poderes ejecutivos. Ya hablaba Vero también justo de la norma 046, ¿no? Justo como a pesar de que está ahí la norma 046, nos seguimos enfrentando a obstáculos para las mujeres, para que las mujeres puedan acceder a un aborto. Acompañamos 2 casos desde GIRE que llegaron a la Suprema Corte y esto permitió visibilizar que esta norma 046 está íntimamente conectada con los derechos constitucionales de quienes han sido víctimas de delitos y sobre todo en esos casos de una violación sexual. Entonces, más allá justo de estas decisiones que a veces pueden tomarse desde los congresos, hay un núcleo, hay una parte esencial que sí o sí deben garantizarse a todas las mujeres en todo el territorio nacional, ¿no? También es importante visibilizar cómo el que haya este sistema de causales hace que pues unas mujeres sean como mucho más iguales que otras en términos de los derechos que pueden acceder. En algunos estados no hay una causal salud, en otros no hay una causal de riesgo a la vida, en otros no hay una causal de alteraciones genéticas. Entonces, termina siendo también una discriminación desde el punto de vista geográfico. Dependiendo de dónde vivan las mujeres, van a poder tener más facilidad, entre comillas, de acceder a un aborto o no. Y justo lo que se construye desde el discurso de la Suprema Corte es que sí hay ciertas cosas que se pueden decidir en los ámbitos legislativos, pero hay cosas que no se pueden decidir, ¿no? Esta decisión de la Suprema Corte, a la que ya hacía referencia hace un momento la directora del instituto, como el derecho a la salud de las mujeres que está contemplado en la Constitución y el artículo 4 debe ser garantizado para todas las mujeres en el territorio nacional. Y la Suprema Corte fue muy clara en decir, el derecho a la salud tratándose de las mujeres incluye el acceso a la interrupción del embarazo cuando este embarazo esté afectando su salud. Entonces, independientemente de dónde vivas y si tu código penal puede decir o no la causal salud como una excluyente responsabilidad o de no punibilidad,
hay una obligación del Estado de garantizar ese derecho y eso es muy, muy importante. Empezar a desconectar la idea de que solo lo que el Código Penal permite, ¿no? Lo que está ahí. Creo que hay otras leyes que son súper, súper importantes, como la Ley General de Víctimas, que establece justo esta calificativa de la interrupción del embarazo en casos de violación como un servicio médico de emergencia. Está la norma 046. Y entonces transitar, creo que hablar desde la interrupción del embarazo como un tema de derechos humanos. No dejarlo solo en el ámbito legislativo, porque me parece que eso ha hecho, como se decía en las intervenciones anteriores, que el avance sea mucho más lento. Entonces, bueno, seguramente hay otros temas que podemos seguir abordando y habrá más espacio de un montón de ideas que hay aquí sobre la mesa y es importante también escuchar preguntas, entonces yo lo dejaría hasta aquí y pues ya, continuaremos con el diálogo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alex. Se me hace súper interesante esto que nos planteas desde la cuestión legal, ¿no? O sea, como de el aborto no lo inventó el derecho y no lo va a detener una norma restrictiva, eso me gustó mucho. Y también como el derecho no cambia la realidad. A veces me parece que el derecho como el lenguaje pensamos que es un ente ahí extraño creado y como ya que así estático, ¿no? O sea, que así se tiene que quedar y no somos conscientes o no hay reflexión de que nosotras, las personas, somos quienes creamos esos códigos y por lo tanto podemos modificarlos y además es válido y necesario que se modifiquen, ¿no? Se han modificado con el paso de los años y tendrá que seguirse haciendo, pues porque la sociedad cambia y también las cosas que vamos requiriendo cambian. Pero igual esta visión como de que no todo tiene que pasar por el derecho, o sea, no todo tiene que verse desde ahí, también se me hace muy, muy importante y como hablar de eso también en otras luchas, ¿no? Que quizá no tengan que ver con el aborto, pero sí con derechos humanos, como bien mencionabas. Muchísimas gracias. Veo que hay un montón de comentarios, les agradecemos muchísimo. Pronto, ahorita vamos a ir con otro bloque, con otro tema y después vamos a pasar a preguntas y respuestas. Entonces, si de una vez tienen dudas, para que nos las vayan dejando. Y ahora queremos hablar un poco sobre los retos de la despenalización. O sea, ya hemos hablado de los avances que hemos tenido, que son considerables. O sea, como bien mencionaban, el acompañamiento, el avance de la tecnología, que ahora desde institutos podamos hablar este tema, tocarlo con tanta libertad, es un parteaguas muy importante en la historia de la lucha de las mujeres, del movimiento feminista, del movimiento de los derechos humanos. Entonces, ahora quisiera platicar sobre eso. Y Daniela, me gustaría que nos contaras cuáles son los retos desde el acompañamiento o desde esta visión como de la sociedad civil que tú puedes vislumbrar. Sí, bueno, creo que uno de los retos es justo como poder desmenuzar los discursos, tanto dentro del movimiento feminista como fuera. Y me refiero a que muchas veces como el estigma es este aire que respiramos todo el tiempo y con el que, o sea, básicamente nacimos y ya estaba ahí, y no, como estigmatizamos muchas cosas, pero el aborto es como un procedimiento que específicamente está muy estigmatizado. Creo que se nos van ahí algunas cosas como en el movimiento feminista específicamente de decir, y a mí me gusta mucho esto que voy a decir, porque, por ejemplo, la frase más famosa de aborto, que es esta de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, ¿no? Como ejemplifica mucho esto que estoy hablando, de que todo el tiempo como que le estamos echando como ahí malas vibras al aborto, ¿no? Y entonces tenemos esta frase de anticonceptivos para no abortar, ¿no? Entonces, como que desde el movimiento feminista también estamos todo el tiempo como con un poco esas cosas y me parece como sumamente importante poder decir que para empezar la sexualidad es una fuente de bienestar, ¿no? Y así, y es una fuente de placer y es una cosa natural y que debería de traernos como cosas positivas. Y nosotras desde el Fondo María vemos que, ¿no? Como acompañando a más de 11,000 mujeres en estos 11 años, vemos que el abanico de emociones que se abren a partir de un proceso de aborto es infinito. No hay manera de poder como acotarlo, etiquetarlo, ¿no? O sea, como hay muchísimas cosas que van a suceder y que lo que nos han dicho todo el tiempo es que va a ser
para empezar, algo negativo, algo que va a traer trauma, algo que va a traer cosas malas. Y lo que vemos en la realidad es que no es cierto. Puede traer muchísimas cosas, pero esas muchísimas cosas también incluyen bienestar, ¿no? Como inspiración para otras cosas, como un mirar hacia relaciones tóxicas, hacia relaciones que hacen daño, también como una autorreflexión sobre planes de vida, no, o sea, como muchas cosas positivas. Entonces creo que como que toca complejizar las historias de aborto, ¿no? Como en esta despenalización social y en la legal también, porque lo que los códigos penales tienen ahorita son causales en donde las mujeres tienen que tener, o sea, pasar algo malo, sufrir algo malo para poder acceder al aborto, ¿no? O sea, como tenemos violación, tenemos peligro de vida, tenemos peligro de muerte, tenemos razones económicas, tenemos inseminación artificial no consentida, o sea, ¿no? Como que siempre es esta cosa muy de tienes que tener, ¿no? Como un castigo o te tiene que suceder algo malo para que te demos chance de ejercer este derecho. Y creo que cambiar el paradigma de que no tiene que ser así, ¿no? Que tú tienes tu plan de vida y tienes que poder, ¿no? Como ejercerlo de la manera que sea y que no te tiene que pasar nada malo para poder justificar tu aborto. Creo que ese es un paso gigante en este tema de la despenalización. Y también como lo que decía de las frases, ¿no? Como del movimiento feminista, es muy importante porque creo que como hay, y creo que cada vez menos, y creo que, ¿no? Como desde los últimos 2 años cada vez menos, pero como estas ideas de nadie está a favor del aborto y como que eso fuera una estrategia política válida para alguien, ¿no? Y entonces me parece muy importante poder justo como decir, para empezar, eso no es cierto. Habemos muchísimas personas que estamos a favor del aborto, pero poder integrar que lo que tú estás diciendo le está hablando a las mujeres que abortan, a las personas que abortan, me parece también sumamente fundamental. Siempre que estemos hablando de aborto, seguramente va a haber alguien que ha abortado que te esté escuchando. Entonces, como que ponerte en ese papel de, ¿no? Como lo que decía, no están lejos, están seguramente alrededor de ti. Y a mí me encanta una frase que tienen las activistas de Estados Unidos que dice que todo el mundo ama a alguien que ha tenido un aborto, ¿no? Y entonces me parece, aparte de súper hermoso, me parece muy significativo decirlo, porque entonces como que también vemos que, aparte de que el aborto es una experiencia muy cercana, si tú te pones en una posición como de negativa, ¿no? Como en contra, no estás permitiendo que esas personas se acerquen a ti. O sea, tú estás promoviendo un contexto en donde estás promoviendo esas cosas feas que no quieres que le pase, ¿no? Como a nadie, pero aparte a nadie que sea cercano a ti. Entonces estás promoviendo el silencio, la culpa, la vergüenza, ¿no? Como cosas que son feas y que no le deseamos a nadie. Entonces me parece que es muy importante en este tema de la despenalización como poder interpelar que nos están escuchando personas que han abortado, mujeres que han abortado y que el aborto es una experiencia cercana y que no hay un perfil de mujeres que abortan, ¿no? O sea, como que no es el perfil que nos vendieron en las telenovelas y en Mujer Casos de la Vida Real, porque no es cierto. ¿Cómo puedes hacer un perfil de 1 millón de personas al año? No hay manera, o sea, como estadísticamente no se puede. Entonces, creo que mientras no hay un perfil de las mujeres que abortan, sí hay un perfil de las mujeres que son criminalizadas por abortar, y eso nos tiene que quedar muy claro. Todo este contexto de estigma y de prejuicios lo que genera es discriminación y criminalización. Y le tiene que quedar muy claro, ¿no? Como a legisladoras, legisladores, como que el aborto esté en el Código Penal tiene esas implicaciones, ¿no? O sea, como, porque pues así funciona el Código Penal, ¿no? Entonces, creo que concuerdo, ¿no? En que el aborto se saque del Código Penal, además de como quitarle eso ligado a la criminalización, también es que simbólicamente no esté en ese espacio del derecho, porque en realidad, como dice Alex, esta decisión tan personal, ¿no? Que a la vez es tan política, no tendría que estar como limitada
acotada por el derecho, porque es una decisión que tiene que ver con la sexualidad, que tiene que ver con la reproducción, que tiene que ver con los planes de vida de las personas y de las mujeres. Entonces, creo que también hace falta como meter el aborto para este tema de la despenalización social como un tema de democracia, porque muchas veces está muy acotado a solamente como es que es un tema de las mujeres, es que es un tema de las feministas, y no, aun cuando esas decisiones personales sí le competen solamente a las mujeres, ¿no? Como el tema en general es un asunto de democracia, porque el aborto es el único procedimiento médico que está en un código penal, ¿no? Entonces es un asunto de democracia, porque en tanto tengamos cómo decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro plan de vida, sobre nuestra maternidad, sobre nuestra sexualidad, es que podemos ser esas ciudadanas, ¿no? Con ciudadanía plena de poder decidir como otras cosas. Entonces me parece como sumamente importante también ponerlo en un tema de democracia y que tiene que ver, por supuesto, con el Estado laico y con cómo se intersectan todos estos derechos a la hora de abortar, ¿no? Y que justo como ya mencionaban, esos derechos no los tenemos que ganar, esos derechos ya están ganados y como que la sociedad está atrás entendiendo eso, pero eso ya no es un espacio que estamos luchando. O sea, tenemos las recomendaciones de CEDAW, tenemos el caso de Artavia Morillo, ¿no? O sea, como que tenemos un marco internacional y nacional, tenemos derecho a la información, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a gozar de los avances tecnológicos, ¿no? Como derecho a la vida. Y esa me parece fundamental porque ese derecho a la vida tiene que ver con que las personas de carne y hueso con planes de vida, deseos, ¿no? Como complejidades, están decidiendo por esa vida que tienen. Entonces, creo que es fundamental como también intersectar todos esos derechos que, como bien dice Alex, ya los tenemos ganados, y más bien es que se den cuenta de que no es que estemos luchando por eso, sino estamos luchando porque justo se garanticen esas cosas. Muchísimas gracias, Daniela. También me gustaría nada más si pudieses mencionarnos, porque me encanta el cambio que ustedes le dieron a esto de anticonceptivos para no abortar y todo. O sea, en Fondo María tienen una imagen súper bonita en la que lo mencionan, entonces si pudieras decírnoslo porque está muy bonito. Es, a ver si no me equivoco porque me confundo porque son de esa al final, pero es educación sexual para descubrir, anticonceptivos para disfrutar y aborto legal y seguro para decidir. Sí, ya lo dije bien, lo dije bien. Muchísimas gracias. Justo me parece que esto que mencionas, nos damos cuenta que el estigma, o sea, nadie se salva del estigma, ¿no? Ni siquiera las que estamos dentro del movimiento feminista. Y esto es muy importante señalarlo porque hay otras visiones y otras lecturas que se pueden tener sobre el aborto. O sea, me parece que lo rico que hemos tenido en este panel justamente ha sido eso, ¿no? Saberlo desde el lado del derecho, de cómo no necesitamos que se legisle todo, y también como verlo por este lado de la sociedad, o sea, de la importancia de conocer un poquito más del tema, de romper estos mitos, de trabajar, de pensar siempre, ¿no? Que quizá hayan mujeres allá afuera que nos pueden estar escuchando y quienes pueden considerarnos una guía para algo, y entonces hablar de repente sobre esos temas de ciertas formas que pudiesen ser dolorosas, despectivas o incluso que se sintieran como atacantes, pues sería preocupante, ¿no? No quisiéramos nunca que ninguna mujer cercana a nosotras se sintiese de esa forma. Y, Vero, me gustaría mucho preguntarte, sabemos, y ese es un tema ya como muy tocado, ¿no? Sabemos que el Estado es laico, pero también sabemos que en la realidad sigue siendo esto que salta, ¿no? O sea, como que todavía lo vemos incluso reflejado en las leyes, como la cuestión moral está ahí presente. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito de qué onda con las cuestiones religiosas y el aborto, y por otro lado también, ¿qué pasa con las colectivas y el acompañamiento? Tú que nos contabas y que tienes una, o sea, ¿cómo se vive el acompañamiento y el derecho al acceso al aborto desde las colectivas? Sí, primero, sobre lo primero también muy rápido, la mayoría de las mujeres que acompañamos es interesante cómo no les preocupa el tema religioso, ¿no? Aunque sean religiosas. O sea, no es un tema por el que generalmente algo que les preocupa es la salud, ¿no? Y mucho tiene que ver con esto de los mitos que preguntabas,
de me va a pasar algo, sí voy a poder tener hijos, ¿no? Y sobre todo dicen, me va a pasar algo, es porque en internet hay muchísima información y como yo digo siempre, hay páginas buenas y páginas no tan buenas que dan información muy fatalista de, sí, puedes utilizar el aborto, pero te puedes morir, ¿no? Cuando no es así. Entonces, en relación al aborto y el Estado laico, pues nada, solo refrendar eso, que somos un Estado laico, que tenemos teóricamente separación iglesia-Estado, hoy no tanto, porque ya ni siquiera antes estaba un poco más claro el enemigo ideológico, digamos, que era la Iglesia Católica, y hoy no, es todas las iglesias en una red, parecen muy interesadas con la política, con el partido gobernante en la presidencia actual, que tiene ahí bastante injerencia justo en que el tema del aborto no se vaya avanzando. Con el tema del acompañamiento y las colectivas, digo, y seguiremos luchando, ¿no? Porque justo en el tema del aborto la iglesia no tiene nada que hacer, ¿no? Como decíamos, si el Estado no tiene nada que hacer, pues la iglesia menos. Pero entendemos que nuestra cultura pues existe, ¿no? Las creencias, y en eso creo que es súper importante este tema de la fe, pues también nosotras creo que tenemos que respetar las creencias de las personas, y creo que ahí también podríamos avanzar en los retos en algo con la población neutra, ¿no? Me parece que tenemos que empezar a hablar también de las cosas como son. Por ejemplo, ¿no? En una nueva narrativa, porque la gente que está a favor y en contra, pues ya está mucho más clara y definida. Pero la gente que está en medio, la neutra, que por cierto es la más, hay dos grandes retos que tenemos con esa población. Por un lado, en el tema del acompañamiento social, es muy claro cómo esta gente dice con mucha claridad, yo estoy en contra del aborto, pero cuando se trata de mi hija, de mi amiga, de alguien que quiere, yo la voy a acompañar, ¿no? Y entonces ahí se pueden ir derribando todo su estigma, todas sus ideas, todas sus creencias negativas relativas al aborto, y ahí justo es donde hemos ido ganando en la despenalización social. En el otro tema creo que tiene que ver con el producto, con el feto. Creo que tenemos que aprender también a colocar las cosas como son. ¿Hay vida celular? Sí. ¿Hay vida humana? Sí. Pero la que es persona es la mujer. Hay vida celular, sí, hay vida humana, sí, pero no es persona, ¿no? El producto es un bien jurídico a tutelar, sí, tiene derechos progresivos, sí, pero la que es sujeta de derechos plenos y en la que está la decisión es en las mujeres, ¿no? Entonces, me parece que ahí tenemos que aprender como a ir avanzando, como yo decía hace rato, más rápido. Con el tema de las acompañantes, creo que tenemos que profesionalizarnos más, porque yo digo que un buen acompañamiento elimina el estigma y elimina la criminalización. Creo que hemos avanzado muchísimo las redes de acompañamiento en el aborto seguro, en colocar en el imaginario social que es seguro. De hecho, ya hay incluso estudios donde las mujeres a veces prefieren el acompañamiento que las clínicas, ¿no? O están en el mismo lugar el tema de seguridad entre los hospitales y entre las acompañantes o el acompañamiento. Y antes era algo como súper satanizado. No, porque es inseguro. Creo que hemos ganado mucho en el tema de seguridad. Creo que ahora tenemos que ganar o ir más rápido en eliminar el estigma en cada uno de los acompañamientos, en eliminar la criminalización en cada uno de los acompañamientos. Y en el tema de la descriminalización, por ejemplo, tenemos que entender que a veces ni siquiera los y las tomadoras de decisiones se entienden. Creen que la criminalización es igual a cárcel, ¿no? Porque ni siquiera saben cómo funciona el sistema de procuración y administración de justicia, que eso es brutal, ¿no? Por eso luego nos ponen o quieren meter iniciativas que no van a dar respuesta al problema de la realidad. Y en la criminalización el problema lo tenemos en el sector médico, en los servicios públicos de salud. Tenemos que trabajar muy fuerte con los médicos. ¿Qué está en su cabeza cuando están denunciando una mujer? Un dato con los médicos que hemos podido entrevistar que han denunciado mujeres no tiene que ver con lo que creíamos, con las creencias religiosas, tiene que ver con los estereotipos de género. Es decir, yo qué creo de esa mujer que tengo enfrente y por qué yo creo que ella tiene que
ser madre sí o sí. Incluso hemos descubierto que hay mucho más estigma de los médicos hacia las mujeres víctimas de violación que hacia las que lo deciden, ¿no? Entonces ahí creo que tenemos un trabajo muy fuerte que hacer con el sector salud. Creo que tiene que ver mucho con ignorancia, pero sobre todo con las leyes. Creo que el sector salud sabe poco, incluso de sus derechos y de sus obligaciones en materia jurídica. Y finalmente decir que creo que en la narrativa todas, pero obviamente pues las que estamos luchando más rápido porque esto sea más rápido, tenemos que hacer un trabajo en el imaginario social de cambiar el aborto al concepto de vida. Creo que les tenemos que arrebatar a los antiderechos el concepto amplio de vida, porque las mujeres que abortan están optando por su vida, por su proyecto de vida, y creo que tienen derecho a ello. Entonces creo que tenemos mucho que pensar sobre esto. Muchísimas gracias, Vero. Y tocas el punto exacto que nos lleva a Alex, que es el personal médico. Cuando estábamos platicando y estábamos en una reunión previa, Alex nos decía, yo quiero hablar sobre el personal médico, ¿no? Y yo creo que es a veces personas a quienes no nos acercamos muchos, a quienes no sabemos cómo acercarlos, ¿no? Que se les habla poco y hay de repente incluso como confusiones, incluso como nos comentaba Verónica Cruz, la objeción de conciencia, por ejemplo, los procesos también Daniela nos comentaba, ¿no? El legrado, o sea, siguen existiendo prácticas de aborto que podríamos decir ya trazadas y a veces como que hay una resistencia a tener otras prácticas más amorosas, por así decir, con las mujeres. Entonces, Alex, platícanos un poquito, ¿cuáles crees que son tú los retos con el personal médico de salud en general? Sí, pues yo quisiera retomar justo eso que decía Daniela sobre cómo también esto tiene que ver con un tema de democracia en general. Creo que es entender y pareciera que es algo sencillo, pero creo que ahorita cada vez más no se entiende que democracia también tiene que ver con respetar derechos humanos, ¿no? O sea, ahorita está como muy potente el mensaje de democracia es lo que diga la mayoría y entonces obedecer siempre a la mayoría, etcétera, etcétera. Pero no, o sea, la democracia, y eso debe quedar claro, tiene un importante compromiso con el respeto a los derechos humanos y en este caso con el respeto a la autonomía de las mujeres. No podemos hablar que existe una democracia o un régimen democrático si no estamos de acuerdo con el respetar la decisión de las mujeres en su autonomía reproductiva. Son decisiones o son discursos totalmente incompatibles. O sea, no podemos meter en la misma bolsa democracia y al mismo tiempo criminalización de quien decide sobre sus procesos reproductivos. Eso no funciona de esa manera y es importante visibilizar estas contradicciones en el discurso. Por mayoría no se puede expropiar la autonomía de las mujeres. Por más que toda una población pueda estar en contra del aborto, es una decisión, la autonomía, que está garantizada por derechos fundamentales. Y eso es muy importante. Y eso me lleva justo a ver cómo llevamos ese mensaje hacia distintas personas involucradas o sectores involucrados en el acceso a un aborto. Y que por lo tanto el personal médico, ¿no? Desde enfermeras, trabajadoras sociales, médicos, médicas, directores, directoras de hospitales, secretaría de salud, es justo dejar de vernos a quienes acompañamos a las mujeres como enemigos. Creo que al final el tema de salud, debe haber un compromiso por garantizar la vida y la salud de las mujeres y en eso estamos totalmente de acuerdo. Entonces creo que es importante transitar hacia un esquema en donde hablemos del aborto como un tema de derechos humanos y cómo trabajamos de cerca con el personal de salud para garantizar ese derecho. Por supuesto, a nadie se va a obligar a practicar un aborto, ¿no? Si no quiere. Pero sí es importante que haya honestidad en hacerlo, ¿no? Que haya una capacidad de decir, yo soy objetor de conciencia y no lo quiero hacer, pero tengo obligaciones, que es una referencia inmediata, o si hay un riesgo inminente, pues tengo que hacer de lado ese tema de conciencia, porque no puedo dejar que una mujer muera por el tema de la objeción de conciencia. Y eso está muy claro y está ahí. A ningún médico o médica o enfermera se le va a obligar a intervenir. Lo puede hacer, pero creo que a lo que nos enfrentamos es que muchas veces no hay esta honestidad de decir yo soy objetor.
Y entonces lo que hago es retrasar, lo que hago es que le doy una información sesgada, o traigo, en el caso que nos comentaba Vero Paulina, traigo entonces a un religioso para que la trate de convencer, o le digo que no hay camas. Eso es en contra de lo que estamos las organizaciones, que no haya una honestidad en decir yo soy objetor y no quiero participar, y eso es totalmente respetable, siempre y cuando no haya una situación de riesgo inminente para la salud o la vida de las mujeres, ¿no? Y eso es muy importante. Desde GIRE hemos acompañado incluso a diversas profesionales de la salud, enfermeras, trabajadores sociales que han sido o han intentado ser criminalizadas por ayudar a las mujeres a interrumpir, ¿no? Entonces, desde GIRE también podemos brindar ese acompañamiento legal si es que un médico, una médica, una enfermera, una trabajadora social está siendo criminalizada por ayudar a una mujer a acceder a un aborto legal y seguro. Entonces, esto también es muy importante, que los médicos y médicas también se sientan acompañadas y tengan ese respaldo de las organizaciones en el trabajo, que es muy, muy importante. Por supuesto, como le decía, no todos los abortos tienen que ser en un hospital, ¿no? Hay un montón de circunstancias que pueden estar en medio, pero sí hay una obligación, ¿no?, del Estado, y eso lo han dejado claro las instituciones como la Suprema Corte, jueces y juezas federales. Pero creo que también es importante que este discurso sobre aborto y derechos humanos y democracia también se acerque a los congresos. Creo que eso también es muy, muy importante, entender que las mayorías legislativas, los congresos, no son dueños de la autonomía de las mujeres y de ninguna persona. Es decir, por más mayoría política que puedan representar en los congresos, esto no les habilita a instrumentalizar a las mujeres o a convertirlas en meras incubadoras para forzarlas a llevar un embarazo a término. Eso es muy, muy importante. Justo les decía, la democracia implica que esos congresos asuman el compromiso de garantizar la autonomía de los derechos de las mujeres. Porque cuando esto no sucede es cuando empezamos a cuestionar esas decisiones legislativas, y entonces tenemos que llegar a la Suprema Corte y que la Suprema Corte les diga que aunque el Código Penal no diga una causal salud, hay un derecho constitucional a la salud, y que entonces eso prevalece por encima de lo que digan los códigos. Y ahí sí, el personal de salud que se niegue a garantizar estos derechos, ahí sí puede haber consecuencias, ¿no? Creo que no es necesario llegar a estas etapas de litigios y demandar si entendemos bien lo que implica los derechos humanos, lo que implica la democracia. Y también hay un mensaje importante para fiscales, ¿no?, que quienes integran estas carpetas de investigación. Si las fiscalías entienden que se está hablando del ejercicio de derechos de las mujeres, va a ser mucho más difícil que puedan justificar la integración de una carpeta de investigación, ¿no? Cuando hablamos del ejercicio de un derecho, no puede haber criminalización alguna. Si hay un derecho constitucional detrás que se está ejerciendo, ningún fiscal que sea, digamos, conocedor de derechos humanos y del derecho penal, incluso lo más técnico, va a poder sustentar una carpeta de investigación para mandar a la cárcel a alguien si lo que está haciendo es ejercer un derecho. Y lo mismo va a suceder si está en cumplimiento de un deber, como es el personal de salud, ¿no? Independientemente de las causales, estas dos razones del ejercicio de un derecho o el cumplimiento de un deber van a ser las barreras que impiden a los fiscales construir o armar carpetas de investigación. Entonces, creo que hay herramientas suficientes para dejar claro cuál es el papel del Estado, y yo quisiera cerrar justo con preguntarnos, ¿no?, de qué decisiones le estamos permitiendo al Estado que tome por las mujeres o por las personas en general, ¿no? Antes estaba el tema de, bueno, no te puedes divorciar si no te golpean, si no te abandonan, si no te dan alimentos. Cuando la Corte llega y dice, no, simplemente son las personas que están involucradas en esa relación matrimonial las que deben decidir si quieren o no estar juntas, independientemente de lo que el Código Civil diga. Si hablamos de matrimonio entre personas del mismo sexo, es lo mismo, ¿no? Es decir, ¿por qué el Estado tiene que interferir en ciertas tomas de decisiones que corresponden a la vida íntima de las personas, ¿no? Justo la Corte lo ha dicho, ¿no? Cualquier ley de cualquier Estado que define el matrimonio como la unión de un solo hombre y una sola mujer discriminatoria viola derechos humanos, ¿no? Esta penalización absoluta del uso lúdico de la marihuana es lo mismo, ¿no? Creo que nos lleva un mensaje de que no todo lo que diga el legislador necesariamente va a ser o va a estar acorde a los derechos humanos, y el trabajo de las organizaciones, de los acompañantes, de los activistas, de las mujeres, de las propias instituciones como este Instituto Estatal de las Mujeres es ese, llevar un mensaje
de derechos humanos y que esos derechos humanos sirven como límite para el ejercicio del poder del Estado. Es importante justo esta no instrumentalización, ¿no? Ninguna mayoría, y cerraría recalcando esta idea, ninguna mayoría legislativa, ninguna mayoría política puede expropiar la autonomía de las mujeres. Y eso es muy importante que nos quedemos, porque luego hay iniciativas, ahí por ahí todas, digamos, contrarias a derechos humanos, que quieren mandar a todo el mundo a la cárcel, como si la cárcel resolviera algo en definitiva. Me parece que este tipo de iniciativas lo único que hace es evidenciar el desconocimiento de servidores y servidoras públicos, legisladores y legisladoras en materia de derechos humanos. Creo que es importante entender que democracia no es hacer siempre lo que la mayoría quiera. Y yo le dejaría hasta ahí para poder contestar las preguntas e inquietudes que seguramente hay muchas ahí en las redes sociales. Muchísimas gracias, Alex. Y de hecho, me gustaría hacerte la primera pregunta a ti, que es, ¿cuál es la diferencia entre legalización y despenalización? Y nos preguntan, ¿en Oaxaca hay ambos? Sí, es un debate ahí como bastante técnico, ¿no? Pero que tiene que ver con esto que decía Daniela, ¿no? ¿Cómo hacemos que el tema del aborto salga del Código Penal, ¿no? Es un servicio de salud y en ese sentido debemos transitar a una regulación desde la salud y no desde la penalización, y tiene que ver con no criminalizar, no verlo desde el poder punitivo, ¿no? Desde la cárcel, desde el miedo, porque así es como actúa el derecho penal. Mientras tú tengas miedo a hacer algo, es lo que te va a inhibir, ¿no? Y entonces va a crear estigmas y va a crear un montón de ideas alrededor. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Sacarlo del Código Penal, ¿no? De aquello que criminaliza y trasladarlo a un espacio del derecho que lo configura como el ejercicio del derecho a la salud de las mujeres, ¿no? Muchísimas gracias, Alex. Y Vero, nos preguntan, Andrea Roller, cómo sobre la prohibición de la promoción del aborto y la criminalización a las acompañantes, ¿no? Que es muy complejo porque además de ya la criminalización que existe a las mujeres que deciden abortar, que ahora se quiera criminalizar a las acompañantes, pues complica mucho la situación. Cuéntanos un poquito sobre esto. Sí, en el proceso del acompañamiento creo que es sumamente importante entender que hay dos derechos que tienen una protección especial, ¿no? Que es el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues como decimos mucho en los hashtags, informar no es un delito, ¿no? Acompañar no es un delito, no estamos promoviendo el aborto. Además, los códigos penales son muy claros en el delito de aborto, y para que el delito de aborto se configure hay que cumplir requisitos, tampoco es nomás porque Carlos Leal diga, ¿no? O sea, se tienen que cumplir requisitos y para eso tiene que haber datos de prueba. Entonces, nada, para decirlo de manera muy rápida, muy general y muy contundente, acompañar no es un delito, nos protege la libertad de expresión y el derecho a la información y al avance científico y tecnológico. Muchísimas gracias, Vero. Se me hace vital esto que nos platican, ¿no? Sobre cómo, o sea, el acompañamiento, o sea, ¿qué es el acompañamiento? Y que, de hecho, yo no sabía, pero que también el 28 es el día, no me acuerdo, así como internacional del acceso a la información, y eso se me hizo justo que da en el punto y que es muy padre porque efectivamente todas y todos tenemos derecho al acceso a la información, ¿no? Eso es vital. Y Dani, me gustaría preguntarte, ¿por qué es importante el acompañamiento en los casos de interrupción del embarazo? ¿Cuál crees que sea la función tan vital que hacen las acompañantes? Creo que es todo este proceso del aborto, esta experiencia, está acompañada justo como de telarañas, como de mucha oscuridad, de mucho silencio, de culpas, de vergüenza, justo por cómo está construido la idea de qué es el aborto, ¿no? Y de cómo se ve un aborto y de quiénes abortan y de un montón como de estereotipos y prejuicios. Entonces creo que el acompañamiento, para empezar, es como es acompañar a alguien en ese proceso para empezar, como que no haya esa soledad, porque lo que vemos mucho es que las mujeres están solas, porque no le dicen a nadie, porque, ¿no? Como tienen miedo de que la relación con alguien querido cambie si se enteran que abortó,
Entonces, para empezar es ese acercamiento de literalmente de sentirte acompañada, ¿no? En tu aborto. Pero también creo que es mucho de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Es como alguien que está capacitada, que tiene información, que tiene herramientas, que tiene también herramientas para contener, ¿no? Emociones, o sea, como justo Vero que habla de que un buen acompañamiento elimina este estigma y elimina estos prejuicios, es por eso, porque tienes a alguien que tiene todos esos recursos, ¿no? De información y logísticos y de un montón de cosas que te puede como apoyar a que ese proceso sea más fácil en un contexto donde es muy adverso porque se vive, ¿no? Como desde mucho silencio y desde mucha culpa y desde mucha criminalización social. Entonces me parece que es fundamental y específicamente en el aborto con medicamentos, pues las acompañantes están fungiendo un poco como las que están dando acceso a aborto ahorita, ¿no? En 5 meses, 1 año, 10 años que se les ocurra a las y los legisladores hacer su chamba, sino en este momento, y creo que me parece fundamental que se vea como mucho más acuerpado una lucha por, ¿no? Como por esto, que tengas a un grupo de personas que te están dando acceso al procedimiento como cuando lo necesitas, ¿no? Muchísimas gracias, Daniela. Y también me gustaría preguntarte una cuestión muy interesante que nos ponen aquí y es, ¿por qué no se practican AMUs en otros estados de la República, además de la Ciudad de México? Y también va aunado a, ¿por qué se siguen usando los degrados si son métodos tan invasivos? Primero voy a responder la pregunta del degrado. Creo que uno es porque eso es como a lo que llegaron las capacitaciones en el personal médico, o sea, como que están muy atrasados, de verdad sí necesitan actualizarse. Y número 2, también porque es un procedimiento que es invasivo y que además puede llegar a ser doloroso, ¿no? O sea, como que hay un tema ahí con el dolor. Y entonces muchos médicos lo usan justo para castigar a las mujeres. Y para que las mujeres como que tengan un recordatorio muy físico de dolor de que eso es algo que está mal y que no lo deben de hacer. Y eso es, para empezar, algo que no le toca a los médicos, pero además es como algo sumamente, ¿no? Como nada ético, ¿no? Y que seguramente como la Iglesia Católica, ¿no? Como estaría en contra de como provocar dolor de esa manera. Pero esa es como la parte del legrado, ¿no? Como que están capacitados así, no se han actualizado y también como que tiene mucho que ver con el dolor. Y lo de los AMEUs no es estrictamente verdad, o sea, en la Ciudad de México los procedimientos que se usan son el AMEU y los medicamentos, pero en todo el país tenemos aborto legal, o sea, no es solamente en la Ciudad de México que hay aborto legal, y entonces justo lo que hablaba Vero de que la NOM 046 lo que da es un contexto en el que tenemos aborto legal por violación en todo el país, es que se tiene que hacer AMEU y ¿no? Como se está dando AMEU o medicamentos en todo el país, entonces también las causales legales, en las causales legales se usan estos dos procedimientos o se tendrían que usar estos dos procedimientos. Muchísimas gracias, Daniela. Tocas un punto bien importante que es que en todo México es legal abortar, ¿no? También en Nuevo León tenemos 3 causales, una de ellas es el caso de violación y de hecho recientemente subimos un video con la compañera Vanessa Jiménez de Voces de Mujeres en Acción, en el cual pueden encontrar un poquito más de información sobre cómo acceder a un aborto legal aquí en Nuevo León. Entonces, para que lo busquen ahí en nuestras redes sociales. Pero me gustaría preguntarte, nos ponen, ¿qué avances hay en el registro de objetores de conciencia en los hospitales? La verdad es que yo no conozco ningún registro, ¿no? Me parece, de hecho, los estudios más serios que conozco sobre objeción de conciencia en los hospitales es de Argentina, y hay un dato que es fuertísimo, que sospecho que se repite en México, ¿no? Que en realidad no es que sean objetores, sino que son flojos. Es la respuesta más fácil para decir no lo quiero hacer, ¿no? Entonces soy objetor y ya, ¿no? Ahí háganse bolas. Entonces, yo no conozco un solo registro en el país, en un solo hospital, porque de hecho cuando hablábamos del tema de objeción de conciencia en sus inicios, decíamos, ok, cada hospital entonces incluso desde que contrata tendría que
la persona objetora declararse objetora y decir, ok, aquí se van a dar servicios, es un servicio público, yo tengo obligaciones, ¿no? Tengo derechos, entonces desde ahorita digo que soy objetor, ustedes decidan si me contratan o no me contratan, ¿no? Para que el hospital sepa. Yo sospecho que no, porque un caso muy reciente que conocimos públicamente de Aguascalientes, el secretario de Salud del Estado dijo, todos son no objetores, pero nunca nos mostró el registro, ¿no? Donde efectivamente todos los médicos ya se habían declarado, en tanto él debió haber prevenido que si todos eran objetores, ¿cómo iba a resolver institucionalmente el acceso como es su obligación? Muchísimas gracias, Vero. Me gusta esto que planteas como de que de entrada, ¿no? Quizá es un tema que se debería de tocar, o sea, si se va a legislar en ese tema y también va a ser como muy importante para la decisión de la vida de las mujeres, entonces quizá de antemano sería muy bueno poder saber, incluso si nuestra ginecólogo o ginecóloga de confianza es objetora de conciencia, ¿no? U objetor. Y Alex, me gustaría preguntarte, ¿hasta qué punto se puede considerar como violencia obstétrica el negar un aborto y o el convencer a una mujer a no abortar? La Organización de las Naciones Unidas ha inclusive comparado el obligar a una mujer a continuar con un embarazo como tortura. Esto es muy, muy importante. Sí, bueno, antes un poco con lo que decía Vero, justo eso pasa súper común en las secretarías de salud, es que no saben como a quién acudir, pero justo este caso que fue tan público porque el Consejo de la Judicatura Federal dijo que el juez había emitido una suspensión para garantizar el derecho de acceder al aborto a esta adolescente, justo, primero, tal cual como lo dice Vero, dijo el hospital, aquí no hay nadie que pueda hacer un aborto. Y entonces mandó oficios como incluso a otros estados, porque también eso es común, ¿no? No, en este estado no, vete aquí al más cercano. Y bueno, curiosamente, para evitar la Secretaría de Salud una sentencia en contra del hospital y la Secretaría de Salud, de la noche a la mañana aparece un registro, ¿no? De médicos y médicas no objetores de conciencia, ¿no? Entonces ahí lo que hizo el juez es ordenar que esa lista se difundiera en todos los hospitales de Aguascalientes para que entonces supieran quién de cada institución podría ser llamado a realizar esas interrupciones, ¿no? Entonces, es lamentable cómo hasta que llega la amenaza judicial es cuando se empiezan a mover ciertas cosas que podrían empezar a hacerse sin la necesidad de esta amenaza judicial, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Lo otro, justo para que los casos llegaran a la corte sobre el tema de negación de acceso al aborto, digamos, es complicado a veces hablar de tortura y hay que ver el caso concreto. Lo que sí es que hay un informe del relator sobre tortura que habla de que negar el acceso al aborto, por lo menos en casos de violación, es un trato cruel, inhumano y degradante, ¿no? Entonces creo que enmarcarlo en ese tipo de violaciones a derechos humanos es muy importante, porque tal pareciera que como es algo que solo las mujeres o las personas con útero pasan, entonces como que no nos importa, ¿no? Cuando justo es importante visibilizar esta violación a derechos humanos como una violación a los derechos reproductivos, ¿no? Si tú puedes acceder al aborto, ya sea por el temas de salud, alteraciones genéticas, dependiendo de Ciudad de México, Oaxaca, de forma voluntaria, pues esa negativa, ¿no?, de acceder a un servicio de salud en esos términos es una violación a esos derechos reproductivos y por lo tanto nace una obligación del Estado de reparar las violaciones o las consecuencias que deriven de esa negativa. Entonces, es muy importante visibilizarlo en esos términos, porque ya no solamente se trata de negar ahí como un servicio, sino un servicio que además está vinculado con el ejercicio de derechos humanos, ¿no? Muchísimas gracias. Y nos hacen otra pregunta, tanto para Alex como para Daniela. Dicen, ¿Fondo María Ujire tienen algún programa abierto de formación para abogadas y abogados para poder acompañar a mujeres que son acusadas de la comisión de delito? No sé si Dani nos quieras responder brevemente. Sí, nosotras tenemos un programa de acompañantes capacitadas justo para este acompañamiento pues profesional, cálido, feminista. La convocatoria se abre una vez al año
y es alrededor de abril la convocatoria. Y también tenemos una convocatoria cada 2 años para enlaces del Fondo María en los estados, porque nos interesa mucho poder apoyar activistas de los estados en su activismo, en sus acciones. Entonces, esas son las 2 convocatorias que tenemos, y las 2 se abren, bueno, la de acompañantes, como decía, una vez al año, la de enlaces una vez cada 2 años, y las 2 se abren alrededor del mes de abril. Muchas gracias. Y Alex, Sí, GIRE tiene una red de abogadas de los distintos estados, que si bien no hay como convocatorias expresas, sí nos pueden escribir directamente para decir, yo soy de tal estado y me interesa estar cerca de los acompañamientos jurídicos. Tenemos los informes y periódicamente hacemos reuniones para actualización en temas jurídicos, pero también en temas médicos, en temas de acompañamiento, para brindar esta información. Entonces, si están interesados, pues pueden escribirnos hacia el comercial, ¿no? El correo de GIRE es correo@giremx.org. Entonces, nos pueden escribir en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, y pues podemos anotarlas en la lista e invitarlas a estas reuniones periódicas que hacemos con esta información. Y por supuesto, podemos también acompañar en conjunto ciertas experiencias o casos relacionados con negativas de acceso al aborto legal. muchísimas gracias. Y ya quiero empezar a cerrar y tengo una última pregunta para cada uno, cada una. Pero además de votar, ¿qué proceso legal se puede aplicar para quitar a todas y todos los y las políticas que no son laicos y que siguen sus ideologías religiosas para legislar en contra de los derechos de las mujeres? Pues pienso que sí, estamos como muy tarde como ciudadanía en la exigencia de rendición de cuentas. Eso por un lado, ¿no? Como tiene que ser un trabajo cotidiano de la ciudadanía exigir y exigir rendición de cuentas. Y por el otro lado, literal, si tenemos que llevar al banquillo de los acusados por no cumplir con sus responsabilidades públicas, pues tenemos la ley de servidores públicos, ¿no? Entonces me parece que sí tenemos, y juicios políticos, etc. Entonces sí creo que ahí la ciudadanía tenemos poca movilización para hacer esto, ¿no? Y sí, deberíamos ya no esperarnos, no solo arrinconarlos a la factura electoral, sino en uno por uno, momento por momento, tendríamos que estar sancionando a quienes solo se gastan nuestro dinero público en sus bolsillos. Muchísimas gracias, Vero. Y Dani, fíjate, una pregunta súper interesante. Económicamente, ¿quién gana cuando el aborto no es libre ni gratuito y cuánto nos cuesta a las mujeres? Eso se me hace vital porque de repente hay un rumor extraño que no estoy muy segura de dónde salió, que las mujeres que están en temas de aborto reciben cierta cantidad, ¿no? O dinero de algo que digo, yo no conozco a alguien que haya visto esa cantidad de dinero, pero entonces me llama mucho la atención porque no nos ponemos a pensar quizá del otro lado, o sea, ¿quién gana cuando las mujeres no tenemos este derecho garantizado? Sí, para empezar, como decir que todo el tiempo decimos, como a nosotras no nos pagan porque no haya más abortos. Hay los abortos que tiene que haber y justo lo que queremos es que las mujeres decidan. Y entonces, si las mujeres deciden continuar ese embarazo, está perfecto. Si las mujeres deciden un proceso de adopción, está perfecto. O sea, como realmente el derecho a decidir es eso, que las mujeres puedan decidir, ¿no? Como los resultados del embarazo que ellas necesiten y que ellas quieran. Pero justo respecto a este tema, hay un estudio interesante de que cuesta más atender ¿no? como las consecuencias de abortos inseguros que dar acceso a aborto legal y seguro. Justo porque las consecuencias, entonces sí, o sea, ¿no? Como sí necesitan hospitalización, los abortos inseguros, sí necesitan como mucho más tratamiento médico, infraestructura, y el aborto legal y seguro es, como ya bien decía, además de seguro, es un proceso ambulatorio, es un proceso simple, es un proceso que no involucra invertir un montón de dinero en los insumos, las mujeres, ¿no? Como se van a sus casas el mismo día, ¿no? Como, bueno, dependiendo de las semanas, pero como es un proceso muy fácil. Entonces, justo
como a mí me llama la atención que siempre hay este tema de que es que están usando mis impuestos para aborto. Sí, porque es un procedimiento que está intersectado por el derecho a la salud. O sea, ahorita nadie está poniéndose a decir como, ay, bueno, yo no voy a pagar con mis impuestos como toda la atención de las personas diabéticas o de las personas que manejaron borrachas y no como tuvieron un accidente. Justo porque no está intersectado con este tema que yo decía de la sexualidad y de qué es ser mujer, ¿no? Entonces, creo que es justo importante decir que es, digamos, como si nos ponemos en términos muy capitalistas y muy de dinero, es mucho más fácil atender como abortos legales y seguros que las consecuencias de los abortos inseguros. Muchísimas gracias. Y Alex, ¿qué podemos hacer para obligar a las instancias de salud a capacitar a su personal, a no ser jueces y proporcionar a las mujeres información científica, laica y actualizada? Pues yo creo que lo primero es acercarnos con información objetiva. Creo que en la medida en que tenemos acceso a este tipo de información no sesgada, no con un contenido moral ni religioso detrás, podemos tomar decisiones. Ahora, me parece que es importante impulsar, como dices, que esta información llegue a ciertos espacios. En Gire, pues tenemos a veces justo esas solicitudes que podemos atender sobre capacitaciones o ciertas charlas con tomadores y tomadoras de decisión en este tema, porque es importante, ¿no?, que se hable desde la perspectiva jurídica. Por ejemplo, ahorita leyendo todos los comentarios de YouTube, es como, es que aquí están imponiendo y no sé qué. Dije, a ver, aquí estamos hablando justo de lo que es el estándar de derechos humanos para las mujeres. Podemos o no estar de acuerdo, ¿no? Pero eso es lo que ya está establecido tanto en la Constitución, en los tratados internacionales, y eso es una obligación para servidores públicos, servidoras públicas, para legisladoras, para secretarios de salud, para gobernadores. De eso es lo que estamos hablando, ¿no? Lo que cada quien opine del aborto, ese es un asunto que sí queda en las cuestiones como personales. Y yo creo que sería transitar hacia ese lado, ¿no? Entender y tratar de separar mis propias creencias morales, religiosas, de aquello que le corresponde al Estado como un ente neutral, garantizar, y que eso, insisto, tiene que ver con garantizar la autonomía de las mujeres. Ya más allá de quién quiera hacerlo o no, el Estado tampoco va a obligar a nadie a abortar. Va a garantizar que las decisiones se respeten en esos términos, porque solamente la mujer sabe por qué toma esa decisión y a ella le corresponde y no tenemos por qué cuestionar. Entonces, creo que sería eso lo que podemos hacer. Y si conocen a una mujer que ha sido o que le han obstaculizado el acceso a la interrupción del embarazo, creo que aquí habemos pues, organizaciones que podemos dar ese acompañamiento de distintas maneras. Esa es la cuestión legal, pero también hay un acompañamiento de aborto legal y seguro. No todas tienen que hacer algo legal, ¿no? Creo que es una decisión que también le corresponde a cada una de las mujeres. Tenemos acompañamiento psicológico, médico, entonces que sepan que no están solas. Creo que eso también es muy, muy importante, ¿no? Habemos quienes estamos cerca y seguramente seguirá habiendo quienes están en contra, pero también es importante saber quién estamos aquí para apoyarlas en la toma de decisiones. Muchísimas gracias, Alex, Daniela, Vero. De verdad les agradezco un montón sus opiniones, este panel, las intervenciones. Sin duda, logramos exponer muchos diversos puntos de vista muy interesantes para la sociedad en general. También recordemos que el acceso a la interrupción del embarazo es un derecho sexual y reproductivo, un derecho de las mujeres, un tema de salud pública, como ya hemos estado mencionando. Espacios de discusión como este contribuyen a erradicar la desinformación, el estigma que puede existir en relación a este tema, ¿no? Y la lucha para despenalizar el aborto en todas sus causales aún sigue. Aquí tenemos a 3 personajes que son muy importantes justo en esta lucha. Entonces, también por eso quiero agradecerles mucho, que siguen resistiendo a pesar de los discursos cada vez más antiderechos que hay. Entonces, bueno, también les agradezco a todas y a todos por haberse conectado con nosotras, la audiencia. La verdad, estuvieron súper participativos y participativas. Se me hizo muy padre como las mismas respuestas y preguntas que se hacían entre ustedes. Yo creo que eso es lo rico del diálogo. Les invitamos a que sigan con atención las actividades del CEDOFEM y las redes del Instituto Estatal de las Mujeres. Les recordamos también que están nuestras líneas de atención, el 002
870 el 911. Pueden contactarnos por medio de nuestras redes sociales y tenemos 5 números disponibles por WhatsApp. Gracias nuevamente y que el debate no pare. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Estamos dejando en los comentarios de Facebook la información del Fondo María por si alguien quiere, necesita abortar. Ahí estamos, apoyamos esta decisión, es una decisión válida, está bien, es normal. Y pues muchas gracias por el espacio y por compartir. Gracias. Gracias.